Este videoprograma está dedicado a una leyenda del boxeo, Pernell Whitaker, el mejor peleador defensivo de toda la historia del box, una leyenda internacional que en el boxeo lo ganó todo. Pero por sobre todo, Pernell Whitaker es de esos boxeadores que aparte de los cinturones también se ganó el respeto del público. Porque el respeto es algo que se gana, no es algo que se regale. Y Pernell Whitaker, mientras fue profesional, se ganó el respeto de la gente en todas y en cada una de sus peleas. Era una maravilla verlo boxear, su estilo finalmente elusivo lo hacía muy peligroso. Whitaker lo hacía todo, intercambiaba, boxeaba hacia atrás e inclusive sabía hacer lo que ningún otro boxeador de la actualidad sabe hacer. Pernell Whitaker sabía boxear con las cuerdas, usaba las cuerdas a su favor y eso es algo que hoy en día no se ve. Whitaker era más peligroso cuando estaba contra las cuerdas que en el centro del ring. Pernell Whitaker es sin duda el mejor peleador defensivo de todos los tiempos, inclusive mucho mejor que Floyd Mayweather. Por eso hoy le dedicamos el programa a Sweet Pie Whitaker. Y si eres nuevo en Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento para suscribirte. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Pernell Whitaker nació un frío 2 de enero del año 1964 en Virginia, Estados Unidos, y falleció el 14 de julio del 2019 al ser atropellado. Lo atropellaron mientras caminaba plácidamente por las calles de Virginia Beach, un accidente terrible que terminó con la vida de quien fuera considerado el mejor libra por libra del momento. De acuerdo al Departamento de Policía de Virginia Beach, Whitaker, de 55 años, murió como consecuencia de las heridas que sufrió durante el accidente ocurrido a las 10 de la noche, un domingo normal como cualquier otro. Pernell Whitaker, sin embargo, siempre vivirá en nuestros corazones como un ejemplo de fuerza y de superación personal, ya que sobrevivió a una infancia muy dura, una infancia muy triste y llena de carencias. Whitaker creció prácticamente en las calles y se abrió paso en la vida a base de talento. Dios lo bendijo haciéndolo ganar mucho dinero, lo que compensó de alguna manera su sufrido pasado. De acuerdo al Departamento de Policía de Virginia Beach, Whitaker, de 55 años, murió como consecuencia de las heridas que sufrió durante el accidente ocurrido a las 10 de la noche, un domingo normal como cualquier otro. Cuando los agentes llegaron a la escena, localizaron a una víctima masculina adulta que había sido golpeada por un vehículo. La víctima falleció en la escena del accidente por causa de las heridas que había sufrido, informó el portavoz del Departamento de Policía de Virginia Beach en un comunicado oficial, y esta noticia sacudió al mundo. Whitaker tenía apenas 55 años. La muerte siempre llega por sorpresa. El conductor del vehículo que golpeó a Whitaker permaneció en la escena con la policía, no se escapó. Whitaker, un pugil zurdo de Norfolk, Virginia, fue considerado como el mejor defensivo de la historia del boxeo, gracias a su gran rapidez, a su gran variedad de movimientos técnicos que siempre utilizaba sobre el cuadrilátero, haciendo muy difícil a sus rivales que le pudieran alcanzar con los golpes, simplemente no lo tocaban. El ex campeón del mundo, que en el 2006 fue introducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, ganó títulos mundiales en 4 categorías diferentes de peso. Después de haber sido el campeón del mundo indiscutible en el peso ligero, consiguió los títulos Welter Junior, Welter y Mediano Junior y se estableció como una de las fuerzas dominantes en el boxeo durante gran parte de las décadas de los 80 y de los 90. También ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Pernell Whitaker terminó su carrera profesional con un récord de 40 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 4 derrotas, una de ellas por nocaut y un empate ante el César del boxeo, Julio César Chávez. Al inicio de su carrera, Whitaker logró tener 15 peleas como invicto hasta que llegó el mexicano José Luis Ramírez en 1988 y lo destronó por una apretadísima decisión dividida. Esta pelea se llevó a cabo en Francia. Pernell Whitaker perdería su título mundial ligero ante el mexicano José Luis Ramírez, que esa noche hizo un trabajo de presión impresionante, y si no has visto esa pelea te recomiendo que la veas, no tiene desperdicio y está disponible aquí en YouTube. José Luis Zurdo Ramírez, a sus 29 años, con más de 100 peleas profesionales, exponía su título de peso ligero por el CMB en Francia, contra uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos.
el joven superastro Pernell Whitaker, de 24 años. La velocidad de Pernell y su defensa eran espectaculares. El zurdo no encontraba cómo conectar al boxeador olímpico. Pernell dominó incluso los primeros rounds boxeando y eludiendo al campeón mexicano, quien iba siempre hacia adelante. Fue una pelea de alto nivel cuyo resultado fue de los más controversiales de todos los tiempos. En los últimos rounds, Pernell se abrazaba de donde podía al zurdo para evitar que lo conectaran sus poderosos golpes. Pernell Whitaker pensaba llevarse la victoria por puntos e incluso ansioso volteaba a ver el reloj, pero al final la victoria se la llevó José Luis Zurdo Ramírez por decisión dividida. Soberbia pelea contra José Luis Ramírez. Después de perder contra el mexicano, Whitaker sumó 17 victorias consecutivas, incluida la revancha contra José Luis Ramírez un año después. Todo iba bien para Whitaker, hilando 17 victorias hasta que el 10 de septiembre de 1993, Pernell Whitaker, Sweet Pea, se topó contra otro mexicano, el César del boxeo, el único e incomparable Julio César Chávez. La pelea sería en San Antonio y terminó en empate, y sin duda alguna la pelea más difícil que sostuvo el César del boxeo en toda su carrera, o al menos sí fue la más demandante físicamente, ya que dejó hasta el alma en el ring esa noche. Whitaker, después de Chávez, hiló otra seguidilla de triunfos, pero ya el padre tiempo lo estaba minando. Whitaker ya no era tan rápido y sus movimientos lucían deteriorados. Nadie le gana al padre tiempo, el tiempo termina acabando con todo y a todos. Pernell Whitaker perdió ante Oscar de la Hoya el 12 de marzo de 1997 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Oscar de la Hoya ganó la pelea ese día por decisión unánime, dándole una paliza al que alguna vez fue el mejor libra por libra de todos los tiempos. En 1997 Whitaker tuvo un escándalo que sepultó su carrera. Salió positivo a cocaína en su pelea contra Andrew Pestrayev. Whitaker originalmente había ganado esa pelea por puntos, pero terminó en no decisión debido a su doping positivo. Whitaker después de esto estuvo un par de años lejos del encordado, tratando de buscar un poco de paz mental, y todo el dinero que había ganado se lo había gastado en llevar una vida de rockstar desenfrenada. Se había quedado sin dinero. En 1999, Don King organizó una mega pelea entre Félix Tito Trinidad contra un deteriorado Whitaker. Félix Tito Trinidad le dio una paliza esa noche al hijo favorito de Virginia. Whitaker perdería por decisión unánime en el Madison Square Garden. Volvió a pelear en el 2001 con Carlos Bojorges y volvió a perder. Whitaker se retiraría a la edad de 37 años y lo dejó todo en el ring, no nos cabe la menor duda. Un ídolo del boxeo que vale la pena recordar, alguien quien lo dio todo por el deporte que tanto amaba. El que alguna vez fue considerado como el mejor boxeador libra por libra, terminó su vida el 14 de julio del 2019 al ser atropellado mientras caminaba plácidamente. Nadie se lo esperaba. Caminaba tranquilamente por las calles de Virginia Beach y lo atropellaron, una manera totalmente impredecible de morir. Y la vida es así, es frágil, de un momento a otro todo puede cambiar. Por eso es bueno ser buena persona en la medida de nuestras posibilidades, ya que uno nunca sabe. Nunca olvidaremos a este enorme boxeador que tantas satisfacciones nos brindó. Regálame un like y comparte este video si alguna vez viste alguna pelea de Whitaker. Y mi querida audiencia, esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video dedicado a uno de nuestros boxeadores favoritos de todos los tiempos, el increíble Pernell Whitaker. Si este video te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Compártelo con tus amigos, con tus tíos, con tus sobrinos, con tus primos, con tu tía que le gusta el box. Comparte este video en todas partes para que nos ayudes a alcanzar nuestra meta de 100,000 suscriptores para este año. Richie, mi hermano, mi vecino, es un gusto trabajar contigo en Richie Blog, el mejor trabajo del mundo, porque aquí la gente sí me valora. Nos vemos en el siguiente video programa con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog.
Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.